Muchas gracias, presidente. Son varios los temas que se han planteado aquí. Unos puedo responder, otros tendré que emplazar a que conozcamos cómo se instrumentan y cómo se presentan los presupuestos generales del Estado, pero en cualquier caso trataré de referirme a todas las cuestiones. Se ha planteado el tema de la independencia. En ese sentido, a mí me gustaría dejar claro, ya lo hemos dicho en la intervención, desde luego la independencia está bastante garantizada por la ley, pero desde luego la independencia efectiva depende de la gestión que hagan de la institución las personas que lo componen, el presidente o presidenta y, desde luego, el equipo directivo y todo el personal de AIREF. En ese sentido, mi garantía de independencia es el trabajo de la institución y el rigor de los informes, opiniones y estudios que hacemos. Y eso permanece intacto, se vaya el presidente o cualquiera que sea el destino al que vaya. Trabajo y nuestros informes y estudios como garantía de nuestra independencia. Es que AIREF se juega mucho precisamente en esa independencia. Ahora mismo tenemos una reputación que tenemos que mantener. Desde ese punto de vista, el coste principal de la falta de independencia sería una pérdida de reputación y, por lo tanto, una pérdida de la posición que hemos conseguido lograr tras el trabajo de estos 6 años y, desde luego, no estamos dispuestos a perderlo. Respecto al nombramiento, permítanme, ya sé cuál es el procedimiento, pero yo quiero entender que me nombra el Parlamento. Propone el Gobierno, ratifica finalmente en un acuerdo de Consejo de Ministros el nombramiento, pero yo quiero entender que precisamente pasando por aquí lo que busco es que sea un poco el nombramiento de todos los grupos políticos de la Cámara. Déjenme pensar por lo menos eso. Respecto a las cuestiones que se han presentado respecto a los presupuestos generales del Estado, pues tenemos que esperar a que se presente el proyecto de presupuestos generales del Estado. Es verdad que hay varios anuncios, tanto en materia de ingresos como en materia de gastos, pero tendremos que ver finalmente cómo se instrumentan para que nosotros podamos hacer una valoración del impacto que en las cuentas públicas va a tener ese ingreso y ese gasto. Sí que es verdad que el techo de gasto tiene sus limitaciones interpretativas. Quiero decir, en primer lugar, como se han referido ustedes, hace referencia a la variación del gasto respecto al presupuesto inicial del año anterior. No recoge, por lo tanto, lo que haya podido pasar en la ejecución a lo largo del año. Es decir, cuando veamos el crecimiento real del gasto que se produce en el 2020 respecto al 2019, tendremos que ver el gasto que realmente ha tenido lugar en el 2019. Pero, además, no nos bastará solamente el presupuesto, porque, como saben, la cifra de gastos y de ingresos hay que calcularse con arreglo a la metodología de contabilidad nacional. Y es ahí donde yo creo que tenemos que hacer más hincapié, y es en que los presupuestos que se presenten incorporen los ajustes de contabilidad nacional, que son los que nos permitirán pronunciarnos sobre la posibilidad de que se cumplan los objetivos. No nos bastan los ingresos y gastos presupuestarios, sino que tendremos que saber cómo eso se va a traducir en unos gastos en términos de contabilidad nacional. ¿Cómo aumentar el seguimiento de las recomendaciones? También me planteaban. Pues ahí entiendo que para las administraciones públicas también tiene un coste reputacional el no cumplir las recomendaciones de AIREF o el no explicar que se aparta de las recomendaciones de AIREF. Realmente hemos llegado a un punto en el que tienen que justificar no solamente cuándo se apartan, sino cómo van a cumplir lo que nosotros les hemos recomendado. El sistema que inicialmente está previsto en la ley lo que dice es que solo hay que justificar en aquellos casos en los que te desvías de la recomendación de AIREF. Nada tenías que decir en caso de que las fueras a cumplir. Eso ponía a las administraciones públicas en una situación fácil, en el sentido de que nada más fácil que decir voy a hacer caso a las recomendaciones de AIREF, puesto que ahí ya no tenía que rendir mayores cuentas. Entonces, lo que hicimos fue instrumentar, mediante resolución de la Presidencia, un procedimiento de seguimiento de las recomendaciones donde establecemos un diálogo con la Administración pública correspondiente y le pedimos que nos diga, en caso de que vaya a cumplir nuestra recomendación, cómo, cuándo y con qué instrumentos. Ese es nuestro mecanismo para, de esa manera, forzar al compromiso de las administraciones públicas cuando consideran que tienen que seguir nuestras recomendaciones.
Respecto a la posibilidad de asumir trabajos adicionales y, en particular, las balanzas fiscales. Sinceramente, creo que en este momento AIREF no podría asumirlo. Estamos terminando la segunda fase del Spending Review, que comprende el análisis de beneficios fiscales, bonificaciones a la contratación, infraestructuras de transporte y gasto sanitario en hospitales, en materia de farmacia y equipamiento. Con lo cual, como pueden comprender, estamos trabajando con las máquinas a pleno rendimiento, porque nuestra idea es que, aunque el plazo venza en el mes de septiembre, presentar los resultados en el mes de julio. De hecho, con arreglo a nuestro compromiso de término de mandato del anterior presidente, remitiremos a finales de esta semana un avance del estado de situación de los trabajos al Gobierno, como estaba comprometido desde el primer momento. Tengo dudas también de si las balanzas fiscales estarían un poco en el límite de aquellas materias en las que la AIREF puede y debe pronunciarse. En cualquier caso, lo que sí que ofrecemos siempre es nuestra colaboración y nuestro apoyo si de alguna forma algún desarrollo técnico-metodológico por parte de nuestra casa pueda venir bien para el cálculo de esas balanzas fiscales, pero sinceramente no creo que debemos ser nosotros los que asumamos ese trabajo. Respecto a varios temas que se han planteado de las comunidades autónomas, nosotros en el reparto vertical de objetivos no tenemos competencias. Ya nos hubiera gustado en algún momento poder decir algo al respecto, pero el ámbito de las competencias nuestro se reduce solo al reparto horizontal del objetivo entre comunidades autónomas, donde, como saben, hemos apostado siempre por un reparto asimétrico de objetivos. Y quiero hacer hincapié en esa asimetría porque cuando me preguntan si ese objetivo del 0,2 es suficiente o no para las comunidades autónomas, pues depende. La situación que hay entre comunidades autónomas es completamente asimétrica, con lo cual hay comunidades autónomas para las que les sobra objetivo, permítanme esa expresión, y hay comunidades autónomas para las que claramente les falta objetivo, en la medida en que, sin perjuicio de las causas por las que se encuentren en la situación actual, tendrían que hacer un ajuste de más de un punto en un año, y eso pues parece que es poco previsible. Respecto a flexibilizar la regla de gasto, nosotros participamos en un grupo de trabajo que se supone que es para flexibilizar la regla de gasto en el ámbito local y supongo que en algún momento en el ámbito autonómico. Yo no me gusta ese nombre porque contiene un a priori, y es que el resultado del grupo va a ser la flexibilización de la regla de gasto. Yo prefiero pensar que la AIREF participa en un grupo en el que se está mejorando la definición de la regla de gasto, que puede conducir a una flexibilización en algunos puntos y a lo mejor a un mayor rigor en otros. AIREF lo que percibe es que hay un problema en el diseño de la regla fiscal y eso es lógico que nos lo planteemos, hemos dicho. Se lo están planteando en el ámbito de la Unión Europea y nosotros, tras varios años de aplicación de la Ley de Estabilidad, pues una buena ley en origen, pero nos hemos dado cuenta de que hay ciertas cosas que funcionan mejor y otras que funcionan peor. ¿Qué entendemos nosotros que tiene que ser la regla de gasto? Pues, por un lado, más flexible, sí, porque tiene que tener un horizonte de medio plazo. No tiene sentido una regla de gasto anual. Lo normal es que uno se fije un periodo temporal de 4 o 5 años y que permita ciertas desviaciones por arriba y por debajo de lo que sería una senda sostenible de evolución del gasto. Desde ese punto de vista, flexibilización sí. Por contra, flexibilización no, en el sentido de, actualmente, tal y como está definida la regla de gasto, más que como está definida, como se está midiendo la regla de gasto, se permiten las consolidaciones de excesos de gastos del año anterior. Es decir, si la regla de gasto te permitía gastar hasta 5 y tú gastas 7, el punto de partida del gasto del año siguiente son 7, no los 5 que tenías que haber cumplido. Eso lleva a una interpretación, a una aplicación perversa de la regla de gasto en el sentido de que lo mejor que puedes hacer es incumplir por mucho la regla de gasto en un año y a partir de ahí consolidas los crecimientos futuros. Probablemente el resultado no es tan grave como parece, en el sentido de que si cogemos 4 o 5 años, lo que hace este sistema de consolidar los excesos de años anteriores es conseguir que al término de los 4 o 5 años el nivel de gasto sea más o menos el razonable.
¿por qué entonces no sería más lógico, más transparente y más defendible una regla de gasto de medio plazo que no buscar hacer, permítanme la expresión, trampas para conseguir que, de alguna forma, esta regla de gasto sea más aplicable? Por lo tanto, hay mucho que hacer en la regla de gasto, en su definición y en su medición. Puede llevarnos a una flexibilización o puede no llevarnos a ella. Respecto a la situación de las entidades locales con unos depósitos mayor de la deuda, nosotros lo que AIREF pretende es tener una visión global. Creo que lo he dicho cuando hemos dicho que era un punto de encuentro entre distintas administraciones. La AIREF se caracteriza, y es una de sus principales ventajas, por no hacer análisis parciales de cada uno de los distintos subsectores. Y, por lo tanto, lo que ponemos sobre la mesa es un poco la incongruencia de que haya un determinado subsector en el que sus depósitos sigan aumentando año tras año en torno a 5.000 millones, mientras que tenemos otros subsectores, ya no solo comunidades autónomas, sino también seguridad social, donde es necesario la financiación de sus déficits. Cito las comunidades autónomas y no el Estado porque normalmente las entidades locales siempre ponen como término de referencia de su comportamiento, su posición, el de las comunidades autónomas por mantenerse en ese ámbito territorial. Lo que AIREF dice es que algo falla, o en el reparto de competencias, o en la financiación, o en algo, pero algo falla en su conjunto. Y que probablemente el gasto que realizan las comunidades autónomas, que depende más de la población y menos de otra serie de factores, probablemente tiene una presión al alza menor que otras administraciones públicas que, por ejemplo, gestionan el gasto en sanidad o el gasto en pensiones. Simplemente es lo que dice AIREF. Respecto a modificaciones presupuestarias y alguna otra cuestión vinculado con el presupuesto, la verdad es que ahí, más allá de una buena práctica presupuestaria, lo que AIREF mida es la evaluación y el cumplimiento de los objetivos fiscales, que se miden en términos de contabilidad nacional. Por eso, nosotros, más que preocuparnos las modificaciones presupuestarias, nos preocupan más, como señalaba anteriormente, el hecho de que los presupuestos no incluyan los ajustes de contabilidad nacional, que suponen probablemente unos 5.000 o 6.000 millones respecto al objetivo final. Por ello, por ejemplo, cuando hablamos de gastos en defensa, hay que tener en cuenta el muy distinto tratamiento que tienen esos gastos en presupuesto y en contabilidad nacional, lo que justifica que sean uno de los gastos que mayores modificaciones o ajustes sufren en el presupuesto. Respecto a la globalización y el proceso de cambio, ya nos gustaría saber qué es lo que tenemos que hacer. Realmente, efectivamente, estamos viviendo un proceso de cambio que requiere consensos en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito internacional y, por supuesto, en el ámbito nacional. Ahí nuestra aportación será más que decir lo que hay que hacer o cuál es el camino que hay que seguir, que no nos corresponde a nosotros, será aportar nuestras técnicas de evaluación para medir el impacto de aquellas medidas que decida adoptar el Gobierno. Respecto a la nueva senda del Gobierno, realmente nosotros lo que verificamos, y así seguiremos haciendo, es si se está cumpliendo nuestra normativa nacional en materia de reglas fiscales y, desde luego, si también se están cumpliendo lo que establece nuestras reglas de pertenencia a la Unión Europea, con nuestro Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con los requisitos que se imponen a los países miembros de la zona euro y, por lo tanto, miraremos a ver si se están cumpliendo en la senda del Gobierno esos requisitos o esa senda que se establece en el ámbito europeo. Pero, dicho esto, nosotros sí que consideramos que es importante que los objetivos se cumplan. En ese sentido, no sirve de nada imponernos objetivos demasiado exigentes para que luego, un año tras otro, los incumplamos. En ese sentido, somos más partidarios de, por supuesto, seguir haciendo el esfuerzo de consolidación fiscal que tenemos que hacer,
Tenemos todavía un nivel de deuda muy alto que tenemos que reducir porque nos hace especialmente vulnerables ante una nueva crisis, pero también es verdad que tenemos que adoptar un ritmo de convergencia que estemos dispuestos a cumplir. Si no, la credibilidad de nuestro marco fiscal y de nuestras cifras queda muy comprometido. Salario mínimo interprofesional y tema de pensiones. Nosotros estamos trabajando en ambos temas. En nuestra opinión de pensiones queremos actualizar los datos porque ciertamente las proyecciones que nosotros incluíamos en esa opinión, pues con los datos que se están materializando, hemos visto que en algunas partes nos hemos quedado cortos y en otros nos hemos quedado largos, ¿no? La tasa de convergencia, la convergencia a la tasa de fecundidad que nosotros preveíamos con la Unión Europea no se está cumpliendo y, por contra, en sentido contrario, los movimientos migratorios tampoco se están ajustando completamente a las previsiones que nosotros habíamos hecho. Nosotros tenemos un modelo muy complejo de estimación de migraciones que va país a país y entonces estamos actualizando esas previsiones al tiempo que estamos dotar de mayor agilidad a este modelo nuestro con la finalidad de que podamos reaccionar de manera más rápida. Pero sí estamos actualizando nuestros datos, que es la principal aportación del AIRE, más que los modelos, los datos. Respecto al salario mínimo interprofesional, también estamos valorando, estamos revisando nuestra valoración macro, también con los nuevos datos disponibles de empleos y salarios, y estamos avanzando en una valoración micro, que hasta ahora no habíamos hecho, teniendo en cuenta los contratos firmados y los números y las afiliaciones, las altas y bajas a la Seguridad Social. Espero que cuando nos pronunciemos sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado y, desde luego, cuando lo hagamos en la actualización del programa de estabilidad, incorporaremos una valoración del impacto del salario mínimo interprofesional a lo largo del horizonte temporal de la actualización del programa. Y yo creo que no me he quedado nada más. Pues muchas gracias, señora Herrero, por haber cumplimentado las cuestiones que le han planteado. En este momento, señorías, suspenderemos por